Profe, ¿esto a desarrollar? Son 20 preguntas re cortitas, re sencillas, re fácil. Re. Profe, ¿cuánto tiempo Más o tenemos para menos hacer? 50 minutos. ¿Todas a desarrollar? Sí. Profe, Y pero lo, ¿cómo? O sea, desarrollar sería procesos o algo más elaborado o solo respuestas no, yo te cortas. pregunto, por ejemplo, ¿qué es disuri? Vos me vas a contestar, dificultad para orinar. Nada del otro mundo. Ah, ok. Bien. Profe, yo Sí. estoy en una lista de más de 100 kilómetros, pero me gustaría ir presencial al parcial. Todos los alumnos son presenciales los de la provincia de Córdoba, no importa que estén a 100, 150, porque están dentro de la provincia, eso lo nombra el estatuto. Ah, bien, Todos los gracias. alumnos, aunque sea de Villa María, San Francisco, tienen que venir, porque están dentro de la provincia. Profe, ¿cuándo vamos a saber los horarios que nos tocan? Ahí me mandaron, yo buscaba un Excel y no era un PDF. Entre mañana a la noche ya lo van a saber. A más tardar el viernes, Gracias. porque tengo que acomodar a los 253. Bueno, Por el tema del horario, ¿yo puedo? ¿Usted me puede anotar a las 15? es que no va a haber a las 15. Yo tengo el aula a las 12. Yo tengo el aula a las 12 del mediodía, me confirmó el director ayer. ¿Y cuántos horarios son? ¿A las 12? A las 12 tengo 1:12, 1:20 tengo el otro. El otro tengo a las... No me acuerdo bien cómo los dividí. Yo tengo el aula de las 12, teóricamente a las... no tengo muchas horas que me han dado. Ay, ¿yo qué hice? Acá, bueno. Profe, y en cuanto a los que rinde virtual, ¿cuántas preguntas más o menos nos tomaría? Y esto va a depender del tribunal, no de mí. Profe, ¿Sí? ¿para el parcial entra todo lo que vimos en el año o solo la segunda etapa? No, solo lo que les di yo, esta segunda parte. Vale, gracias. Entra respiratorio, digestivo y renal. Seguramente los que... ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo vamos a saber cuándo nos toca? ¿En qué horario cada uno? ¿El aula virtual? No, yo les voy a mandar avisar porque depende de los otros docentes el horario que ellos tengan. Seguramente vamos a empezar sumamente temprano. Vamos a empezar muy temprano, 8 como más tardar. Y ahí va a Profe, salir una consulta. Buen día. Sí, ¿Usted ya tiene un listado de los chicos que rinden presencial? sí, yo ya lo tengo. Porque yo anteriormente estaba en mi provincia, en Catamarca, y ahora me vine a Córdoba a rendir. Le mandé un mail y usted no lo vio. No he contestado los mails porque tengo más de 40 chicos que tengo que agregar. Cuando yo haya agregado todo, recién contesto que está solucionado el problema. Ah, bien de 10. Es para que me Si tenga no, en cuenta. Gracias. no, por favor. Bueno, ¿ven? ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, profe. Bueno, habíamos comenzado en la clase anterior con el sistema digestivo, que habíamos dicho que la digestión comenzaba en la cavidad bucal, ahí se producía la masticación para luego la deglución y ser trasladado a través de distintos movimientos por el esófago hasta llegar al estómago, va a ingresar a través del cardias. Como ustedes saben, este estómago
posee 4 capas, la más externa es la serosa, continúa con la muscular, la submucosa y la mucosa, que va a ser esta encargada de producir el jugo gástrico. Está formado por una curvatura mayor, una curvatura menor, el cuerpo o antro y la región pilórica con su píloro que lo va a permitir comunicar con el intestino delgado. Este estómago se caracteriza por presentar una tercera capa muscular y es donde va a comenzar la digestión de los alimentos, o sea, comienza la digestión química. Este estómago tiene una función motora que va a almacenar, va a mezclar y va a producir el vaciamiento de este contenido. Y tiene una función secretora que es la encargada de formar el jugo gástrico. Como dijimos, está tapizada por células que se caracterizan por ser glándulas y cada una de ellas va a cumplir una función específica. Contiene células mucosas que van a producir moco y bicarbonato y se localizan preferentemente en la parte superior de la cavidad gástrica. Presenta células parietales, también conocidas como células oxínticas, que son las encargadas de secretar ácido clorhídrico y también van a elaborar factor intrínseco de Kastler, que ya vamos a ver qué función cumple cada uno de ellos. Las células principales, siminógenas o pépticas, son las que van a elaborar o secretar el pepsinógeno que se va a activar por acción del ácido clorhídrico para transformarlo en pepsina. También presenta células G que se localizan en la región del antro, que van a secretar gastrina, células D que se encuentran a nivel del fundus y del antro, que se secretan o elaboran somatostatina, y las células enterocromoafines que van a liberar histamina. No solamente lo eosinófilo. ¿Puede ir un poquito más lento? No me dan las manos. Por favor. Bueno, las células G que se localizan a nivel del antro van a elaborar o secretar gastrina. Las células D o del fundus y antro que se localizan van a secretar somatostatina y las células enterocromoafines elaboran histamina. Pero para que estas glándulas puedan elaborar estos productos que van a formar parte de este ácido clorhídrico, necesitamos una serie de estímulos, factores que van a estimular la producción de jugo gástrico y factores que van a inhibir. Los factores que estimulan son la gastrina, la histamina y la acetilcolina. Esto se debe a una estimulación vagal, la acetilcolina. Y factores que van a inhibir, ¿sí? Disculpe, esto que está dando ahora no entra en el parcialito, ¿verdad? No, hasta donde yo di el miércoles pasa, no te asustes. Perfecto. Hay factores que inhiben como son la prostaglandina, la somatostatina y la secretina. Son factores que van a inhibir. Regula esta secreción gástrica por factores nerviosos y factores hormonales. Entre los factores nerviosos va a participar la estimulación vagal. El nervio vago actúa regulando la producción de jugo gástrico. Pero también van a participar hormonas
que van a actuar regulando para inhibir esta producción de jugo gástrico, como son, por ejemplo, el péptido inhibidor gástrico, que va a actuar inhibiendo la producción de jugo gástrico. Hay una cirugía que se está haciendo ahora, que es experimental para las personas muy obesas. Se está haciendo como una estimulación a nivel del nervio vago que actúa disminuyendo la producción de jugo gástrico y disminuye la sensación de saciedad o de hambre. Vamos a ver si da resultado. Pero este Profe, jugo, sí, ¿cómo se llamaba la hormona que inhibía la producción de jugo gástrico? péptido inhibidor gástrico, Gracias. porque el que lo va a estimular, que vamos a ver, es la gastrina intestinal. La gastrina que vimos que está elaborada por la mucosa gástrica estimula a una mayor producción de jugo gástrico. El jugo gástrico es un líquido claro que está segregado o elaborado por las distintas glándulas que se encuentran en la mucosa de esta cavidad gástrica. Está formado por agua, ácido clorhídrico, tiene enzimas como pepsina, renina gástrica, lipasa gástrica, tiene cloruro de potasio, cloruro de sodio, bicarbonato y moco. El ácido clorhídrico, ¿qué función va a cumplir? Va a actuar como antibacteriano, o sea, evita la proliferación de bacterias dentro de la cavidad gástrica. Actúa disgregando las fibras de colágeno y al tejido muscular. Este ácido clorhídrico va a activar al pepsinógeno para que se transforme en pepsina. Y también este ácido clorhídrico va a estimular a la producción de otras hormonas, como son la secretina y la pancreosimina. Entonces, el ácido clorhídrico, ¿qué función cumple? Antibacteriano, disgrega fibras musculares y tejido conectivo, activa el pepsinógeno para que se transforme en pepsina y actúa estimulando la producción de pancreosimina y secretina. La pepsina, que fue activada por acción del ácido clorhídrico, ¿qué función va a cumplir esta pepsina? Va a actuar disgregando las proteínas y los aminoácidos. Actúa sobre las proteínas y los aminoácidos. La lipasa gástrica va a actuar sobre ciertas grasas, como los tributiratos, o sea, las grasas de la manteca. Actúa sobre las grasas de la manteca. También les dije que tenía factor intrínseco de Castle. El factor intrínseco, ¿qué función va a cumplir? Va a permitir la absorción de la vitamina B12. Va a permitir que se absorba esta vitamina. ¿Se acuerdan que la vitamina B12 para qué la necesitábamos? Para la maduración de los glóbulos rojos. O sea que esta va a permitir, este factor, que se absorba
la vitamina B12. También, dentro del jugo gástrico, tenemos gastrina. La gastrina es una hormona que va a permitir la secreción del ácido clorhídrico. También tengo moco. Tengo dos tipos de moco, pero su principal función, ¿cuál va a ser? La función de protección, de proteger a esta mucosa gástrica. Lo va a proteger. Los alimentos permanecen en la cavidad gástrica aproximadamente unas 2 horas luego de haberse producido la ingesta. En este jugo gástrico, chicos, pueden encontrar lo que ustedes se imaginen. Todos los componentes que elabora nuestro organismo se pueden encontrar aquí. Pero este jugo gástrico, para poder ser elaborado, pasa por distintas fases. A ver si la tengo. Por distintas fases. Una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. Esto es para la producción de un jugo gástrico cuando se ha ingerido alimentos. Pero si no hay ingesta de alimentos, la secreción es basal o interdigestiva, sumamente mucho menor. Fíjense en que la producción del jugo gástrico tiene las mismas fases que cuando se produjo la deglución. En la primera fase, que es la fase cefálica, antes de ingerir un alimento con el olor, verlo, tocarlo, es suficiente para que se envíe un estímulo a través del nervio vago para producir jugo gástrico, o sea, a través de los reflejos como la elaboración de la saliva. En la segunda fase, que es la fase gástrica, los alimentos llegan al estómago. ¿Qué pasa cuando estos alimentos llegan a esta cavidad gástrica? Esta cavidad gástrica se va a distender y se van a producir una serie de reflejos a nivel de las paredes gástricas, que son los reflejos intramurales, que son cortos o largos y van a estimular a las células G, o sea, las células que elaboran gastrina, para producir jugo gástrico. O sea que llega el alimento a la cavidad bucal, se produce la primera fase, la fase cefálica, se transporta, llega al estómago, este estómago se distiende, ¿para qué? Para producirse unos reflejos intramurales que son cortos y largos para estimular a la célula G, para elaborar gastrina y así producir jugo gástrico. Y la tercera fase se lleva, que es la fase entérica, que se produce en el intestino delgado, que este intestino delgado va a elaborar una hormona, que es la gastrina intestinal, que va a estimular a las células gástricas para producir jugo gástrico. De esta forma se elabora este jugo gástrico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Podría repetir la segunda y la tercera etapa? Sí.
En la segunda etapa, sí, no hay problema. En la segunda etapa, cuando llega el alimento a la cavidad gástrica, este estómago, ¿qué ocurre? Se distiende. Al distenderse, se crean unos estímulos o reflejos intramurales que son cortos y otros largos para estimular a las células G para producir gastrina y así elaborar el jugo gástrico. ¿Solo se produce el reflejo intramural? También participa la estimulación del nervio vago. A nivel, la tercera fase, que es la fase entérica que ocurre a nivel de intestino, este intestino elabora una hormona que es la gastrina intestinal, que esta gastrina estimula a la secreción del jugo gástrico. ¿Estás cansado? Del jugo gástrico. Bueno, acá se le había dicho el ácido clorhídrico, pepsinógeno, moco, mucus, lipasa gástrica, factor intrínseco de Castre. Acá saben que el moco produce una función de protección. La gastrina estimula la secreción del ácido clorhídrico. La pepsina transforma proteínas, actúa sobre las proteínas y los aminoácidos. El ácido clorhídrico activa el pepsinógeno en pepsina, destruye bacterias, actúa sobre las fibras de colágeno y de músculo y musculares, y como producto final vamos a tener alquimo. Pero este estómago, aparte de producir este jugo gástrico y permitir que se empiece a producir la digestión de estos alimentos, tiene una serie de movimientos. Movimientos. Al estómago lo podemos dividir en la mitad haciendo un corte y vamos a ver que en el estómago proximal generalmente es una zona de reservorio y en la parte distal es donde se va a mezclar para luego producirse la evacuación a través de los distintos movimientos. En la motilidad gástrica, ¿qué vamos a tener? Podemos tener un estómago vacío y un estómago lleno, o sea, con alimentos. El estómago se va a llenar y se va a crear una onda peristáltica que se inicia en el antro, va a viajar a la zona del píloro y el contenido gástrico que se va a hacer, se va a batir y vuelve nuevamente hacia la zona del cuerpo gástrico. ¿Para qué? Para que la onda A que estamos observando acá se vaya a desvanecer mientras el píloro se va a abrir, permitiendo que se produzca la segunda onda, que es la contracción, y poder pasar el contenido del intestino hacia el intestino. Es lo que se produce como onda peristálticas. Es una contracción de las fibras musculares de esta cavidad gástrica para tratar de expulsar el contenido gástrico. Pero también podemos tener que no hemos comido. Y ese estómago o esa cavidad gástrica también tiene una serie de movimientos
que es cuando el estómago está vacío. Tenemos 3 tipos de contracciones. Contracciones tipo 1, contracciones tipo 2 y las contracciones tipo 3. Las contracciones tipo 1 es la que se conoce como tono gástrico. ¿Qué es el tono gástrico? Es la capacidad que tiene el estómago de adaptarse a los distintos volúmenes de ingesta sin modificar sus presiones internas. O sea, es la capacidad que tiene este estómago de adaptarse a los distintos volúmenes de ingesta sin modificar sus presiones. Las contracciones tipo 2, en este estómago vacío, son las contracciones de hambre. ¿Alguna vez habrán sentido que se le hace ruido la panza? Son contracciones que sufre esta cavidad gástrica y que son las tipo 2. Es cuando tenemos hambre, el ruido en la panza. Y las contracciones tipo 3 son contracciones incompletas o contracciones tetánicas. O sea, que este estómago va a tener ondas peristálticas, que es cuando el estómago está lleno y tiende a trasladar el contenido gástrico. Pero también voy a tener contracciones tipo 1, 2 y 3 cuando el estómago está vacío. Pero para que este estómago pueda vaciar su contenido, van a influenciar una serie de factores, que son factores físicos y factores químicos. ¿Estos factores cuáles son? La concentración osmolar, la composición química, la temperatura, el volumen, la consistencia, podría poner temperatura, y el pH. Estos factores van a influenciar el tiempo que permanecen en la cavidad gástrica antes de ser abandonados. En la composición osmolar, los componentes isotónicos abandonan más rápido la cavidad gástrica que los componentes hipertónicos o hipotónicos. O sea que los isotónicos son los primeros que van a abandonar. En la composición química, los primeros que abandonan esta cavidad gástrica son los hidratos de carbono. Luego van a continuar las proteínas y por último las grasas. Las grasas es lo que más tarda en abandonar esta cavidad gástrica. La temperatura. Los alimentos que son muy fríos o muy calientes tardan en abandonar esta cavidad, porque el organismo, ¿qué va a hacer? Los tiene que disminuir la temperatura o aumentar la temperatura para que luego puedan abandonarlo. El volumen. Mientras mayor es el volumen de ingesta, más tarda en abandonar esta cavidad gástrica. La consistencia. Los componentes líquidos son los primeros en abandonar esta cavidad gástrica. Luego los semisólidos y por último los sólidos. El agua generalmente pasa directamente, la atraviesa. El pH.
Los alimentos muy ácidos van a tardar en abandonar esta cavidad gástrica. ¿Qué preguntitas tienen hasta acá? ¿Me escucharon estos chicos a mí? Sí, profe. Sí, profe, la escuchamos. Ah, porque lo siento calladito. Bueno. Profe, Sí, tengo una preocupación. Yo le mandé un mail avisándole que podía presentarme de manera presencial al año del examen. Yo me compré el pasaje. sí, Quiero hija, saber si sí, me puede hija, yo venir les presencial. acabo de decir un ratito que después les va a salir la lista con los chicos todos, hasta que no tenga el turno y acomodado cada uno, no puedo informarles. Todo el que esté en la provincia de Córdoba viene, presencial. Profe, disculpe que le moleste. Sí. Le quiero hacer una consulta. Yo vivo en Córdoba, en Unquillo, pero no me dan el día de examen. Solamente me pueden cambiar el horario. Yo entro por lo general de 8 a 2 y si me cambian del horario, entraría de 2 a 8 de la noche. No llego, yo demoro 1 hora, hora y 40 en llegar a A Córdoba. las 12 vas a entrar vos, me mandás a avisar. ¿Cómo? El primer turno es a las 12 del mediodía, en ese entras vos. A las 12 del mediodía, pero no llego al horario de mi trabajo. Ese es el problema. ¿Cuánto tenés a Unquillo? Y de Unquillo hasta el centro más o menos 1 hora, hora y 40, aproximadamente, es según el tránsito. No llego, no hay forma de... Lo que ¿Cómo? ocurre es que todos los que son de la provincia de Córdoba, ahora es como si yo los tomo a ustedes como si estuviéramos no en forma virtual. Todo alumno que está en la provincia de Córdoba concurre al parcial. Es como si yo estuviera viniendo todos los miércoles a clase. ¿Me entendés? Sí. Es así, yo tengo que organizarme de esa forma porque es la medida que a nosotros nos han dado. Yo lo único, porque es como si ya no existe más la forma virtual, se toma ahora en forma virtual a los que son de otra provincia. Sí, eso lo entiendo. De otra provincia, porque si fuéramos presencial, yo no te voy a tomar a vos en forma virtual. No, porque serían las condiciones diferentes en mi trabajo, me aceptarían mi día de parcial. En este caso, como es virtual, es como que no me aceptan el día del parcial. O sea, yo en este caso, Pero vos tenés que avisar que ya no tenés más virtualidad. No, yo avisé desde el momento que me avisaron de que el parcial de usted iba a ser presencial, yo avisé. Pero me dijeron que sí, que está perfecto, pero me cambiaron el horario de ingreso. El horario de ingreso es yo entro por lo general de 8 a 2 y el otro horario es de 2 a 8. No tengo forma de llegar ni al práctico, ni al examen, ni al trabajo a horario. Ese es el problema mío. Sí, yo ya todos los problemas cada uno, hija, ya No, eso no le compete. Por supuesto, no le compete a usted, pero si hubiese sido, si hubiésemos estado en instancia presencial, la situación sería diferente. ¿Por qué? Porque a mí me valdría inclusive el día anterior para pedir el día, mi día de examen, hasta inclusive el día anterior, o sea que yo estaría pudiendo pedir el día martes 19, el martes y el miércoles, por examen, por el tema que es presencial. En este caso, al ser virtual, no nos dan el día como para rendir. Podemos hacer el cambio de horario, que es un cambio de horario que es a un compañero le pido que entre en mi horario y yo entro en el horario, yo cumplo el horario de él, pero no es que nos están habilitando los días de examen. Inclusive a las prácticas, a lo de rayo que hay, no he podido asistir por el hecho que no me dan el día. Y el cambio de horario no llego por el cambio de horario. Sí, La instancia es
es totalmente diferente si hubiese sido presencial. Yo sabría de que tal día rendiría y tal día yo pido que un 15 días de anticipación mi día de examen, inclusive el día anterior, si fuese presencial. Pero en este caso no me dan. O sea, solamente me pueden dar el cambio de horario. Y no llego lo mismo. Mucho. Ya, hija, no te puedo hacer más nada. Profe, buen día. Profe. Muy bien. Le quería consultar qué horarios hay para poder rendir, A las 12 es el primer turno. porque yo soy del interior, yo sí voy a asistir virtual. El tema es que en el pueblo donde yo vivo, el colectivo recién a Córdoba va a llegar como a las 2. ¿Hay alguna posibilidad de ubicarme en un turno después de ese horario? Y el último que voy a tener creo que es a las 3. Y me podrá ubicar ahí porque si no, Sí, no pero voy a... déjenme terminar con la clase y después nos juntamos, si no, no voy a terminar para tomar yo todo lo que tengo que tomarles a ustedes. Bueno, listo. Ya después les pongo y nos juntamos para hablar. Bueno. Luego que esté en la cavidad gástrica, algo que no les dije de la cavidad gástrica, que cuando los alimentos ingresan desde el esófago al estómago, atraviesa a través, como ustedes saben, del cardias. Pero a veces se produce lo que es una calasia, que es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Eso sépanlo, que es acalasia, la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Luego que se produjo parte de la digestión en esta cavidad gástrica y se produjo o se elaboró el quimo, va a ingresar al intestino delgado, donde este intestino delgado va a cumplir función motora, digestiva, de absorción, secreción y elaboración de hormonas. En el intestino delgado es donde se va a producir la absorción de la mayoría de los nutrientes. Está constituido o formado por vellosidades intestinales que recubren la mayoría de la cavidad intestinal, estando ausentes en la primera porción del duodeno y antes de la desembocadura en el colon. Estas vellosidades intestinales, como ven acá en el dibujo, están formadas por los pliegues de Kerkling. Estos pliegues cumplen la función de aumentar la superficie de absorción. Está formada por las vellosidades intestinales y las criptas de Lieberkühn. Las vellosidades son en la parte superior y estas son las criptas. Las criptas cumplen la función de elaborar a estas vellosidades que son los enterocitos. Y desde que se produce la estimulación de su elaboración hasta que maduran y llegan a la superficie, tardan entre 3 a 5 días aproximadamente. En estas vellosidades intestinales es donde se va a producir la absorción de los alimentos. Profe, ¿qué es lo que tarda de 3 a 5 días? La elaboración de los enterocitos, que son las células que forman a estas vellosidades. Se tiran a la luz intestinal diariamente unos 200 gramos de células. Y este intestino tiene una unidad funcional que está formada por la cripta más la vellosidad. La cripta y la vellosidad forman la unidad funcional del intestino delgado. Este intestino delgado va a elaborar un jugo
¿Qué es el jugo entérico? Varía su composición según las distintas partes del intestino delgado. Tiene células epiteliales, hay leucocitos, tiene mucus, tiene cloruro de sodio, bicarbonato, componentes inorgánicos, tiene un pH de aproximadamente 8.3. También hay componentes orgánicos como mucoproteínas y tiene especialmente enzimas. Tiene dos tipos de enzimas. Las enzimas extracelulares y las enzimas intracelulares. Las enzimas intracelulares van a actuar sobre los disacáridos. Son las conocidas como disacaridasas. ¿Y qué función van a cumplir estas células, estas enzimas, especialmente las intracelulares? Van a permitir que se produzca la digestión de los alimentos a través de dos formas. Una digestión de membrana y una digestión luminar. La digestión de la membrana, las enzimas intracelulares permiten que ingresen los nutrientes. Permiten que a través de la membrana de estos enterocitos ingresen los nutrientes. En cambio, en la digestión luminar, ¿qué hace? El alimento se va a adosar al enterocito, o sea, se va a fijar a este enterocito, para luego que las enzimas intracelulares permitan la digestión o la absorción de estos nutrientes. Pero para que este jugo entérico se elabore, ocurre algo en el organismo. ¿Qué pasa? Llega este quimo, va a producir una distensión a nivel de la luz intestinal o produce una pequeña irritación de la mucosa. Eso va a crear un estímulo o va a desencadenar un reflejo, que es un reflejo mioentérico, o sea, va a estimular al plexo mientérico para la elaboración o producción de jugo intestinal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, ¿qué decía que el quimo da? Llega a la luz del intestino ante esa parte. Llega al intestino y ¿qué va a hacer? Lo distiende o produce una irritación de su mucosa. ¿Esto qué va a desencadenar? Un reflejo. Este reflejo estimula al plexo mientérico para producir o elaborar al jugo entérico o el jugo intestinal. Pero este intestino, a medida que permite que se produzca la digestión de los nutrientes, va realizando distintos tipos de movimientos. El intestino delgado tiene 4 tipos de movimientos. Movimiento de segmentación, movimiento de propulsión, movimiento en péndulo y movimiento de las contracciones de las vellosidades intestinales. Las contracciones de segmentación son contracciones de mezcla, toman pocos centímetros, unos 2 a 3 centímetros,
ocluyen casi por completo la luz intestinal y tiende a mezclar el contenido. Mientras, ahí los voy a dejar para que entren al práctico, después yo les voy a terminar con esto. Las ondas de propulsión o peristálticas son más largas, no ocluyen la luz intestinal, ocurren al mismo momento que las de segmentación, toman trayectos largos, son débiles, son más frecuentes y son lentas. ¿Por qué? Porque le dan el tiempo suficiente para que se produzca la absorción de los nutrientes. Bueno, después les mando un horario que les termino de dar esto. Así entran al práctico. Profe, ¿nos va a dar otra clase, profe? Le voy a dar al que quiera, le voy a dar otra clasecita para terminar. Entren que les habilito, ya se los he habilitado. Y ya me siento a hacer lo otro. Profe, disculpe que